¿Ya das entrada a todo el mundo, Isaac? Sí, ya. Damos comienzo a una conferencia más de Civilitas y yo les quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes para que estén con nosotros en estas conferencias. Pues bueno, damos inicio y además, antes de ceder la palabra a Andrés, que ahora él nos explicará qué es lo que hacemos los ciudadanos, qué es lo que promovemos los ciudadanos, cuál es nuestro objetivo con estas conferencias, además de que tenemos un invitado muy especial. Les voy a recordar, los que ya han estado con nosotros, que nos pueden mandar sus preguntas por seguridad al mail, en este caso es ciudadanosmx@gmail.com y de la misma manera al celular 55 44 03 04 44 y yo durante la conferencia voy a estar sin la imagen y este es un código QR que ustedes cuando le van a tomar una foto en ese momento automáticamente los lleva al WhatsApp donde pueden hacer sus preguntas. Pues sin más preámbulos, cedo la palabra a Andrés Velasco. Andrés, adelante, por favor. Muchas gracias, Denise, y muchas gracias a todos los que están presentes en este nuevo ejercicio de política ciudadana. Simplemente recordando para los que son nuevos aquí, que estas conferencias las organizamos en el marco de una asociación, un grupo de grupos, por así decirlo, llamado Civilitas, que congrega a una decena o varias de asociaciones ciudadanas, todas ellas que buscan que la gente salga de la apatía y participe en la construcción de una mejor comunidad y un mejor ejercicio de gobierno. Estas conferencias que ya se volvieron tradicionales, que de los jueves y ya incluso de los martes, están primordialmente organizadas por el grupo Todos por México y por Ciudadanos MX. Y lo que pretendemos con esto es pues traer ponentes de primer nivel para que nos expliquen dentro de su experiencia temas de actualidad. Pero quiero hacer la invitación muy concreta para que no veamos esto como un simple ejercicio académico o intelectual de venir a escuchar a un especialista que nos va a hablar y nosotros vamos a recibir ese conocimiento, sino que la invitación muy concretamente es a que vengamos a estos foros con la cachucha puesta de ciudadanos activos, de ciudadanos que queremos mejorar el ejercicio de gobierno y que veamos con una óptica de que estas conferencias nos inviten a reflexionar y nos inviten a pensar qué podemos hacer, que sean un llamado a la acción. Así pues, con esta óptica, estamos abriendo tanto el WhatsApp como el correo electrónico para que ustedes nos hagan llegar tanto las preguntas que ustedes quieran compartir y preguntarle al doctor Narro, como sugerencias de acciones concretas que puedan mejorar el ejercicio de gobierno para el bien de todos los mexicanos. Más que una conferencia, pues lo que queremos es que esto sea como una conversación que no puede ser cara a cara por razones obvias, pero creemos que ya tenemos cierta práctica y trataremos de darle a esta presentación un dinamismo para que no solamente el doctor Narro pueda compartirnos sus conocimientos, sino que ustedes participen con nosotros a través de los canales que ya se abrieron. Esperamos su participación copiosa y
no solamente durante el rato que dure la conferencia, sino que si ustedes gustan después seguirnos retroalimentando con ideas y con evaluaciones, estamos en la mejor disposición. Y bueno, pues creo que ya toca que yo me calle y que le deje la palabra a mi compañera Olga Ramírez, que nos hará una breve introducción de nuestro invitado de hoy, el doctor José Narro. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Pues les quiero decir que presentar al doctor José Narro es para mí un honor y un enorme reto. Pues nos llevaría muchísimo tiempo recorrer su trayectoria, por lo que leeremos un pequeño resumen de una gran vida. Académico, médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en el campo de medicina comunitaria por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, director de la Facultad de Medicina de la UNAM y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2 periodos. Exsecretario de Salud del Gobierno de México, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Ha trabajado también en apoyo a los migrantes mexicanos, en tareas de gobernación y de gestión del sistema de seguridad social mexicano. Su trabajo ha sido reconocido en México, así como por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF. Tiene más de una decena de doctorados honoris causa por su trayectoria académica y su servicio público. Forma parte de organizaciones científicas y médicas. A lo largo de su vida ha dejado huella como hombre de familia, amigo y un gran ciudadano con compromiso social. Prueba de esto su presencia el día de hoy, acompañándonos. Bienvenido, doctor José Narro. Muchas gracias. Pues si se me permite, empiezo a desarrollar esta conversación, que inicialmente va a ser una conversación para tratar de fijar algunos elementos que van a tener que ver fundamentalmente con la salud, con el tema de la COVID, que es un tema de coyuntura, pero muy importante, y por supuesto con el desarrollo del país, con nuestro querido México. Tengo que empezar como debe cualquier persona decente, educada o que pretenda hacerlo. Tengo que empezar diciendo gracias a mucha gente, a muchas organizaciones, a muchas personas. Quiero decir gracias, por supuesto, a quienes me han hecho la invitación. Y si pasamos a la primera de las láminas después de la portada, digamos, ahí están los agradecimientos. Antes, la previa, por favor, ahí está. Tengo que decirle muchas gracias a Olga, muchas gracias a Denise, muchas gracias a Andrés por esta presentación, muchas gracias a todas y todos ustedes, a quienes coordinan una enorme cantidad de organizaciones de la sociedad civil, que déjenme decirles, cuando vi el cartel y vi las firmas, vi los logotipos de las estructuras convocantes, por supuesto estaba ahí Civilitas, pero estaba Ciudadanos MX, Todos con México, y después una enorme cantidad de organizaciones. Me tomé la molestia de ver cuántas, y de ver cuántas tienen la palabra México o las siglas MX. Y me encantó porque cerca del 40% de las estructuras convocantes tienen en su nombre a México o las siglas MX. A todas, todos ustedes y a quienes se han sumado a esta conversación, muchas gracias. Empiezan a correr mis 30 minutos y vamos a empezar con la primera diapositiva después de haber dicho gracias, que tiene precisamente el contenido que vamos a recorrer en la próxima media hora. Voy a argumentar con ustedes que México es una gran nación que tiene problemas. Voy a tratar de convencerlos de que la salud
es importantísima. Y voy a hablar de las fortalezas y las debilidades del sistema. Como ya lo dije, de la COVID, de esta pandemia que afecta a todo el mundo y que en nuestro caso, desafortunadamente, se puede decir que se trata de una catástrofe anunciada. Y voy a hablar un poco sobre cómo creo que desde la ciudadanía y con la participación de las estructuras políticas, sociales, económicas, se puede contribuir para generar un mejor futuro para el país. ¿Y dónde están las organizaciones ciudadanas? Empezamos pues con esta lámina que solo pretende decir, aquí arranca, la siguiente por favor, el señalamiento de que en efecto, por favor la siguiente, México es una gran nación que tiene problemas. Y los problemas pues son a veces compartidos. Podríamos pasar de lámina o estamos teniendo alguna dificultad para avanzar en la presentación. Creo que es el caso. Y yo voy a ir de todas maneras. Un profesor, y yo soy profesor, me precio de ser un buen profesor, por lo menos eso es lo que yo quiero ser, es mi aspiración, ser un buen profesor. Lo he intentado a lo largo de varias décadas en la Universidad Nacional Autónoma de México y lo he tratado en la Facultad de Medicina, en la de Química, lo he hecho en el aula, en auditorios, lo he hecho en conferencias. Y un conferenciante, un profesor, un maestro, tiene que estar preparado para lo inesperado. Y lo inesperado es lo que sucede cuando no debe suceder. Y ahorita nos ha pasado que no podemos avanzar en la presentación. Pero déjenme ir tratando de comentarles lo que tenía yo preparado. Y lo que yo tenía preparado era decirles a ustedes que el mundo en donde está México, a ver si ya pusimos pasar esta, es la que sigue, por favor. Si ya vemos la ubicación de México en el mundo, habría que decir, y nada más para señalar un dato, en nuestro mundo, el día de hoy, tiene alrededor de 7,800 millones de seres humanos. Y es impresionante lo que ha pasado y lo que va a pasar con la población. Hace un siglo eran 2050. En 1920 el mundo tenía 2050 millones y dentro de 30 años vamos a tener, bueno, vamos, es una aspiración. Van ustedes, Olga, a contar, porque Olga va a estar celebrando el medio siglo ahí, 9,700 millones de seres humanos. Lo preocupante es que el crecimiento va a ser fundamentalmente de los países pobres. Lo que vamos a hacer en este mundo, desafortunadamente, es que va a seguir creciendo la pobreza. En este siglo, por supuesto que ha mejorado la esperanza de vida, la educación, la salud, la economía. Pero por el crecimiento de la población se incrementaron en números absolutos la pobreza, la desigualdad y la exclusión. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa en el caso de México? Pues que tenemos una población que en 50 años, en 1970, Olga no había nacido, pero su padre, el arquitecto don Pedro Ramírez Vázquez, le platicó que él fue el coordinador de un gran espectáculo del mundo para el mundo, de las Olimpiadas. Él fue un personaje de la cultura, de la arquitectura, de la universidad, de la educación superior, del arte. Fue un gran personaje y tuvo unos encargos fantásticos que cumplió. Bueno, en 1970 México tenía 48 millones de habitantes y ahora somos más de 126. Nos acercamos a 127
millones. Se ha multiplicado 2.6 veces la población. Y ha crecido bárbaramente nuestro país. En educación, la licenciatura 132 veces. La esperanza de vida aumentó casi 15 años en este tiempo. Cambió la mortalidad infantil disminuyó más del 80% y las causas de enfermedad también. La gran mayoría de las casas habitación tienen ya electricidad, piso firme, agua potable y drenaje. Y hace 50 años esto no pasaba. México es una gran nación. México es grande y tiene grandeza. Es grande por la geografía, por la demografía, por su economía, por el capital natural que tiene. Y la grandeza está en la cultura, en la historia, en la identidad, en las instituciones y en las mujeres y hombres que han hecho este país. Rápidamente vamos a ir viendo. Tenemos una cultura milenaria. No hay muchos países que puedan tener todo lo que van a ver ustedes. La siguiente, por favor. Tenemos por supuesto, una nación multicultural que tiene una gran historia, una historia que se cuenta por siglos y siglos, por milenios. Tenemos una enorme tradición. Pero México, la siguiente, por favor, es un país mega diverso. Es uno de los países donde la biodiversidad se da con todo lo que puede darse. En algunas especies somos el cuarto país en materia de biodiversidad. Desde el punto de vista poblacional, la que sigue, por favor, México es un gran país también. 126.6 millones, 10º país en tamaño de población. Recientemente superamos a Japón. Adelante, por favor. México tiene más de 10,000 kilómetros de litorales y en extensión marítima somos el 12º país en el mundo. Tenemos unas costas extraordinarias, tenemos unos espacios ecológicos bellísimos y tenemos una riqueza para el turismo fantástica. La que sigue. Somos el país número 14 en extensión territorial. Prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahí están representados en su tamaño 23 naciones que podríamos ubicar en México. Ahí está Alemania, está Bélgica, está Inglaterra, Irlanda del Norte, ahí está Serbia, Portugal. Ahí hay 23 países que podrían caber en nuestro territorio. Y finalmente, hablando de esa grandeza y de ese tamaño, de esa magnitud, México es la economía número 15 del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, y estar convencidos, el nuestro es un gran país, es un país maravilloso. Y sin embargo, digo en la próxima lámina, y sin embargo, tenemos problemas. México enfrenta problemas. Y vamos a ir repasando también algunos de manera muy rápida. Algunos son globales, son problemas del mundo, de todas las naciones. El cambio climático, el deterioro que está haciendo nuestra especie, el ser humano, del ambiente. Hay una crisis de la economía. Se venía apuntando, se ha agudizado con el tema de la pandemia. Hay una crisis de la política. No es nada más en México. En México está acentuada, pero en el mundo está sufriendo. Hay una crisis de la política y la democracia occidental está teniendo traspiés. Y hay una crisis de valores. Otros son problemas muy nuestros. Vamos a platicar algo de ellos, de la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Pero también quiero hablar de la salud y su importancia, de las fortalezas y debilidades del sistema de salud que se ha generado en nuestro país. Déjenme empezar por señalar, por subrayar la importancia de la salud.
La salud es un derecho humano esencial y también un elemento de la seguridad nacional. La salud es un igualador social. Es indispensable para el desarrollo de la persona y también de la colectividad, de la sociedad. Debe ser, ha sido tradicionalmente la salud un factor de unidad de la sociedad. Desafortunadamente, a raíz de la epidemia de coronavirus, de COVID-19 en México, se han generado problemas. Es un componente, ya lo decía yo, del desarrollo individual y colectivo y da inclusión. La salud es un elemento que incluye, que atrae, que une y que genera y da estabilidad, estabilidad política, estabilidad social. Es también un detonante del crecimiento económico y de la productividad y es una de las mejores inversiones sociales. Y yo soy uno de los muchos que usan esta frase que está hasta abajo. La salud no es todo, pero sin ella no hay casi nada. Vamos a ver fortalezas que tiene el sistema. En el sistema público. Aquí están datos nada más del sistema público de salud. Más de 24,000 unidades de atención a la salud. Desde pequeñas unidades médicas rurales, casi consultorios rurales, hasta grandes centros médicos nacionales. 1,400 hospitales. Cerca de 1 millón de trabajadores, la gran mayoría médicos y enfermeras, 550,000. Pero en el sistema de salud y la seguridad social, casi 1 millón de personas trabajando. Más de 90,000 camas sensibles y programas realmente exitosos. Vacunación, salud reproductiva, hidratación oral y control de enfermedades transmisibles. Tenemos fortaleza en las instituciones de salud en el país. La siguiente, por favor. Tenemos debilidades. Aquí señalo algunas de ellas. Cobertura incompleta. No todo el mundo tiene acceso. Calidad heterogénea. Hay sitios de excelencia de nivel internacional y hay lugares donde tenemos que lamentar que no hay la calidad necesaria. Un déficit presupuestal crónico. Un sistema que así nació, fragmentado, dividido por la condición laboral. Trabajas en un empleo formal y si eres del sector privado, tienes IMSS. Si eres del sector público, tienes ISSSTE. Si trabajas para Pemex, los servicios médicos de Pemex. Y así sucesivamente varias otras instituciones. Sedena, Marina y servicios estatales o incluso municipales. Termina siendo un sistema fragmentado, duplicado. En este país hay más de 15 millones, 16 millones de personas prácticamente que tienen derecho legítimamente a tener 2, 3 o incluso más servicios públicos de salud. Y junto a eso, hay millones de personas que en la vida real no tienen acceso. El enfoque es predominantemente curativo y se reproduce la desigualdad. La siguiente, por favor. Problemas que han surgido el año pasado y este. La desaparición del Seguro Popular sin la preparación debida. El sustituto, el INSABI, no estaba listo para entrar en acción. Recortes presupuestales, desabasto incrementado, problemas de desarticulación institucional, un asunto que yo he sido crítico de cambiar la asignación de COFEPRIS para hacerla depender de una subsecretaría, la desaparición completa de uno de esos órganos, una de las subsecretarías, y un proceso que me parece que es contrario a lo que le conviene a México. Una recentralización de los servicios de atención a la salud de la población no derechohabiente
de la Seguridad Social. Vamos a la siguiente, por favor, y vamos a ver aquí algunos trazos rápidos de la COVID. Un problema muy, muy serio, el de la COVID para el mundo. La que sigue, por favor. Y vamos a ver por qué. ¿Qué hace diferente a esta enfermedad? La existencia de un virus nuevo. Hace 8 meses, 9, no sabíamos nada. No existía para el ser humano este virus, el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, y esta enfermedad, COVID-19. Segundo rasgo que es importantísimo. Se trata de un virus que se puede transmitir por personas que están contagiadas, están infectadas, pero son absolutamente asintomáticos. No saben que tienen la infección. No tienen fiebre, dolor de garganta, problemas catarrales, no tienen tos, dificultad para respirar, no se sienten cansados, no tienen ninguna molestia. O las personas que van a desarrollar síntomas, pero que los 2 días previos, ya estando infectados, pueden transmitir el virus. La explosividad del contagio. Oigan, empezó en diciembre en China y estamos a 9 meses de ese arranque, prácticamente, y resulta que tenemos, lo vamos a ver ahorita, muchos millones de personas que se han infectado. Tenemos un problema muy serio porque no sabemos todavía bien a bien cuál va a ser la inmunidad. ¿Durará meses? ¿Será permanente? ¿Resistirá los cambios del virus? No sabemos. Y por supuesto, algo muy curioso, los cambios en la letalidad. Lo vamos a ver. ¿Cuál es el panorama en el mundo? Ya decía yo, con los datos que hoy debe estar reportando la Organización Mundial de la Salud, pueden asegurar que ya son más de 24 millones de personas notificadas por los gobiernos, 215 países y más de 815,000 defunciones, seguramente cerca de 820,000. Una letalidad de 3.4%. Si uno toma el número de defunciones y lo divide entre el número de personas contagiadas y lo pone en porcentaje, esa es la letalidad. La región de las Américas, el epicentro, y nuestro país, oficialmente, ahorita voy a hacer algunas consideraciones, 574,000 casos y un poquito más de 62,000 defunciones, con el triple de la letalidad, 10.8, poquito más. Si uno toma los datos del subsecretario respecto de que el número de casos hay que multiplicarlo por 8.3 o por 30, entonces uno puede decir que en el país hay entre 5 y 17 millones de personas que han tenido la infección. Una estimación internacional calcula que hay entre 11 y 22 millones de personas infectadas. Y esas 62,000 defunciones, la propia Secretaría dice que hay que aumentarle probablemente 17,000 que se deben a enfermedades respiratorias virales, que es posible que sean COVID. 2 estudios internacionales nos dicen, uno de un investigador de MIT y otro de la Universidad de Washington, que dicen que para el 1 de noviembre tendremos uno más de 88,000 y otro más de 100,000 defunciones. La cifra que el subsecretario calificó como catastrófica la superamos la semana pasada. La siguiente, por favor. ¿Cómo se maneja una epidemia? Y particularmente una epidemia nueva. Una enfermedad que no
sabíamos cuál iba a ser su comportamiento clínico o poblacional. Requerimos planeación, requerimos información y un diagnóstico actualizado, requerimos prepararnos, requerimos tener una vigilancia epidemiológica robusta, diseñar una estrategia flexible con objetivos claros. Necesitamos el liderazgo de quien vaya a conducir esto, su capacidad para articular, para coordinar y mucho apoyo científico, porque las decisiones en el manejo de una epidemia deben ser decisiones basadas en la información científica y no de orden político. Necesitamos acciones integrales. Era claro que una enfermedad como esta iba a afectar no solo la salud de individuos y del conjunto de la población, que iba a tener efectos económicos, políticos, sociales muy importantes. Necesitamos una respuesta integral. Comunicación congruente, creíble, consistente y, por supuesto, ajustes, evaluación de las acciones desarrolladas, ajustes, rendición de cuentas. Hago una crítica, por favor, en la siguiente, de hecho, en las dos siguientes, una crítica a la acción gubernamental. Por un lado, tengo que decirlo con toda claridad, faltó preparación. La estrategia fue ineficiente y ha sido rígida. Los objetivos fueron que no se saturaran los servicios de salud. El objetivo tiene que ser que no se enferme la gente, cortar la cadena de transmisión, evitar, hasta donde es posible, evitar las muertes. No hubo promoción de dos herramientas fundamentales. Una, para conocer el comportamiento de la epidemia, el uso de pruebas diagnósticas, y otra, para prevenir la transmisión, el uso del cubrebocas. Tuvimos y hemos tenido información incompleta y no oportuna. La que sigue, por favor. Un liderazgo cuestionado, un liderazgo unipersonal, no colectivo, y un liderazgo al que se han metido las decisiones políticas por encima de las decisiones técnicas. Desatención del nivel operativo. Por eso hemos tenido tantos contagios entre los trabajadores de la salud y tantas defunciones entre el personal médico y paramédico. Falla contundente de los modelos predictivos y una reapertura social y económica que se hizo antes de lo que debería haberse hecho. ¿Por qué ha fallado la estrategia? ¿Cómo puedo sostener que ha fallado la estrategia? Lo vemos en 4 o 5 argumentos de la siguiente lámina. De una parte, por el número de defunciones. Tenemos una cantidad de personas que han fallecido que es por fuera de lo que debería haber sido, incluidas las previsiones que se habían hecho por la Secretaría de Salud, por el subsecretario inicialmente. 6,000, 8,000, después dijo 30,000, 35,000 y dijo si llegamos a 60,000, será una cifra catastrófica. Ya llevamos 62,000 y desafortunadamente seguirá aumentando. En las comparaciones internacionales no salimos bien. Nos falta información, no sabemos hoy. ¿Se acuerdan que se dijo que el pico de la epidemia se presentaría el 6 de mayo? Casi con precisión astronómica. Pues no. Después se dijo entre el 8 y el 10 de mayo. Pues no. Y después ya mejor no se ha dicho, porque no hemos tenido la información para poder saber. No ha habido información confiable y desafortunadamente los problemas económicos estamos empezando a sentir todas esas consecuencias. Y hay muchos de nosotros que en el mes de marzo señalamos algunas de las cosas que a nuestro juicio deberían hacerse. Déjenme hablar unos cuantos minutos sobre el futuro del país y el papel de las organizaciones ciudadanas, sobre el progreso y el desarrollo.
Y yo digo, lo he dicho no ahora, lo he dicho muchas veces, lo dije en mi calidad de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo dije cuando era secretario de Salud. Hoy lo sigo diciendo. Estoy convencido de cómo empecé esta conversación. México es un país grande y con grandeza. Y parte de la grandeza, lo dije, son sus instituciones, pero es su gente. Es la sociedad. Son las instituciones y la sociedad. Hay tres áreas. La que sigue, por favor. Hay tres áreas fundamentales, a mi entender, tres espacios de política pública que son indispensables: salud, educación y empleo. Y en estas áreas, México requiere una reforma social integral. Muchísimos hemos dicho a lo largo de lustros ya que México necesita un sistema de salud diferente, por ejemplo. Que México requiere un sistema de educación distinto. Y de hace también 20 o 30 años, que para muchos de nosotros, el tercer componente de la ecuación de política pública es el empleo. Este país ha invertido billones de pesos, más de 5 billones, ahora ya 6 billones de pesos en programas de combate a la pobreza. Y no hemos resuelto el problema de la pobreza. Y no lo hemos resuelto porque está planteado mal, porque necesitamos generar empleo y porque necesitamos hacerlo en el medio rural. México requiere una reforma social integral. De salud ya hablé algo, no mucho, pero algo. Paso ahora a hablar de los otros dos espacios de política pública. La educación. Uno de los factores más maravillosos que se agenció el ser humano y que explica el progreso de la humanidad, que explica el progreso de la persona y de la colectividad. Se trata de la manera en la que la sociedad forma ciudadanos, de la manera en la que transmite valores, de la forma en la que enriquece la cultura y el espíritu de los ciudadanos. Y digo yo también, con muchos otros, la educación no soluciona todos los problemas, pero sin educación no se resuelve ninguno de los problemas importantes. Y a México, a nosotros, nos falta mucho por caminar en esta senda. La siguiente, por favor. Ya decía yo que para muchas cosas se requiere a la educación. Queremos mejores niveles de bienestar, educación. Más progreso económico, educación. Más democracia, más respeto al Estado de Derecho, mayor igualdad, mayor equidad, mayor promoción de la movilidad social. Necesitamos educación. También la educación, la que sigue, por favor. También la educación es necesaria, por supuesto, para fortalecer los valores cívicos y laicos. Lo es para alcanzar mejores niveles de empleo en las personas, para ampliar las oportunidades a los jóvenes. Y aquí el nuestro México, tiene que hacer una gran inversión en su juventud. Necesitamos más educación, mucha más educación y de mucha mayor calidad, principalmente para los jóvenes. Y por supuesto, soy uno de los muchos que creen en la cultura, en la investigación y en la innovación. Y hay problemas en el campo de la educación. Tenemos rezago escolar. Hay millones de mexicanas y mexicanos que no han terminado la primaria o la secundaria. Hay cerca de 4,5 millones de personas de 15 años y más, hombres y mujeres, más mujeres todavía que hombres, que no saben leer ni escribir. Tenemos una escolaridad de secundaria, 9 años de promedio. Hay países que tienen 13, 14 años de promedio colectivo nacional de educación. Tenemos una calidad, otra vez,
heterogénea y una capacidad limitada para usar la tecnología que está a la disposición. Tenemos sistemas muy rígidos, programas donde parece un túnel que uno entra en un punto y no hay forma de salirse sino hasta el final del túnel. Baja cobertura todavía en el bachillerato. Nos falta avanzar y no vamos a cumplir la meta que nos propusimos como nación en 2012 de que en 2022 el 100% de los jóvenes tendría acceso al nivel bachillerato. Nos falta mucho y no se ve que en un par de años vayamos a conseguirlo. En educación superior estamos por abajo del promedio de América Latina. Necesitamos hacer un esfuerzo adicional y es muy limitada, limitadísima la inversión que se hace en ciencia, cultura, innovación y desarrollo tecnológico. El otro gran espacio de política pública es el empleo. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. El empleo, pues, es una de las actividades humanas que permite en mucho sentido la realización personal y el sustento. Cada vez más el desarrollo de la sociedad tiene relación con el empleo. Y en la medida en la que tengamos un empleo que nos resulta ser favorecedor del desarrollo de nuestra vocación, mejor vamos a estar. Ahí puse una frase de Albert Camus de El mito de Sísifo, que dice: no puede haber castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. En todos los lugares, en una fábrica, en el campo, en una institución de educación o de cultura, en una oficina, en el gobierno, en el sector privado, en el sector social, el trabajo debe convertirse en una forma de realización de la persona. La que sigue, por favor. No estamos generando suficiente empleo y los salarios son limitados, son bajos. Junto a ello, más de la mitad de la población que está económicamente activa y ocupada lo hacen en la economía informal, con todos los problemas que eso genera en el momento y hacia adelante, porque no hay prestaciones sociales, porque no hay la posibilidad de tener una jubilación, un ahorro para el retiro. Y la dispersión de la población rural dificulta aún mucho más el tener este tema. Además, no hay portabilidad de todos los derechos laborales en todo momento. No hay un seguro de desempleo y está por verse las reformas a las normas pensionarias, porque ahí se está incubando un problema muy, muy serio. De una parte, de quienes sí cotizan, y de otra parte, de quienes no lo hacen. Voy terminando y vamos a terminar con el tema de la disyuntiva. México está en una encrucijada y lo tenemos que decir. México vive el riesgo de regresiones autoritarias y simultáneamente tenemos que resolver algunos de los problemas de siempre. La pobreza no es reciente. La desigualdad no es del siglo XX siquiera. La inseguridad y la violencia, la corrupción, la impunidad, el desapego al Estado de Derecho, el rezago educativo, la informalidad laboral, las muertes evitables, la enfermedad por problemas que se nos mezclan todavía de algunas enfermedades transmisibles, COVID, o de las no transmisibles, de las enfermedades crónicas, la polarización de la sociedad y el desgaste de la acción y el trabajo político que lastiman, que lesionan al desarrollo democrático. La siguiente, por favor. Y empiezo y digo con toda claridad, la sociedad civil, y por eso me da mucho gusto estar con las organizaciones convocantes a estos ciclos, y me da mucho gusto que yo haya sido uno de los invitados. Gracias otra vez por esa invitación.
Debemos construir propuestas. Ya, metámonos al futuro, salgámonos del pasado, trabajar para fortalecer a las instituciones. Yo sé que es muy difícil, pero hay que trabajar y abonar en favor de la unidad nacional, de todos los que se puedan sumar a las causas de México, fomentar valores, plantearnos, siempre se los digo a los jóvenes, nuevas utopías, pensar en grande y apuntar hacia el futuro. No se puede conducir viendo nada más por el retrovisor. Hay que ver hacia adelante, trabajar hacia el futuro, construirlo a partir de ya. La que sigue, por favor. ¿Qué debe hacerse? Tiene que haber un acuerdo nacional y necesitamos reformas. Necesitamos reformas en lo social, en el empleo, en lo político, favorecer la inversión, tener una organización gubernamental mucho más ágil. Estas son áreas fundamentales. Describo rápidamente lo que yo pienso en esa materia para el desarrollo del país. Una nueva generación, por favor, la que sigue, una nueva generación de reformas que incluya la social como la parte fundamental. Acciones integrales para la inclusión y el combate a la pobreza y una gran reforma de la salud y la seguridad social. Nuestro sistema ha dado por cerca ya de 80 años lo que puede dar, no va a dar mucho más. No puede seguir así. Necesitamos un verdadero Servicio Nacional de Salud. Una reforma de gobierno que plantee un nuevo federalismo. Hay un reclamo en las entidades federativas. No es el centralismo lo que puede sacar adelante al país. Y tenemos que ser muy honestos y hacer una revisión de la hacienda y las finanzas públicas. Por supuesto, la reforma del campo, de la ciudad y del empleo, la reforma integral de justicia, seguridad y apego al Estado de Derecho y 2 reformas transversales. La de educación, ciencia, innovación y cultura y la de sostenibilidad. No podemos seguir afectando la cadena de vida, no podemos seguir deteriorando el ambiente en el mundo, pero tampoco en nuestro país. Comentario final, la última de las diapositivas estas o de las láminas. Insisto, la sociedad debe participar y decidir. Los partidos políticos son la expresión práctica de la democracia, tienen que transformarse. Fortalecer libertades, defenderlas y fortalecerlas, y la democracia, plantear las reformas que se requieren y urgentemente. Tenemos que ponernos de acuerdo la mayoría de los ciudadanos. Por eso, yo no solo les digo gracias por la invitación, por eso les felicito por el trabajo que están haciendo y por eso les invito a que sigan ampliando la convocatoria, a que sigan incorporando organizaciones y gente comprometida con esas ideas. Sé que me pasé un poco de los 30 minutos. Como profesor nunca he podido con el tiempo. Hoy volví a fallar en ese sentido, pero estoy a la orden de ustedes para preguntas, comentarios que quieran hacer. Siempre digo, pueden preguntar lo que quieran, que al fin y al cabo yo voy a contestar también lo que quiera. Y gracias, de verdad. Pues, doctor, gracias, gracias y gracias. Lo primero que tenemos que decir es platicar con usted es un privilegio. Tenemos una gran cantidad de preguntas, pero esto creo que va a ser una conversación para ver perspectivas y salir adelante, que es lo que nos interesa. Doctor, por preocupación tengo 2 preguntas que nos llegaron que quiero pasarle. Son de temas de COVID y son de preocupación. Sí. Y la primera dice, ¿hay formas de paliar o curar al COVID
por ejemplo, la clorhidroxiquinoleína o, por ejemplo, el dióxido de cloro. Y qué tanto sirven los anticoagulantes o qué tanto sirven como paliativos preventivos los desinflamatorios. Esa es una pregunta, doctor, porque hay gente que dice, algo tengo que hacer. Ahora, hay quien una pregunta de cifras preocupantes, dice, hay arriba de 62,000 casos de decesos, pero doctor, la Universidad de Berlín, un matemático, la misma Universidad Autónoma de México, la Johns Hopkins, ha dicho que esa cifra, según otro tipo de estudios estadísticos, puede ser entre 3 y 3.8. Y esto pondría a México eventualmente en el primer lugar de muertes totales mundiales, no solo por millón de habitantes. ¿Qué cifra es más realista y por la magnitud del problema? Porque si es lo que dicen las universidades, pues hay una desgracia nacional. Entonces, doctor, pues esas son las dos primeras y las empaquetamos y gracias otra vez. Gracias, Francisco, y de manera rápida. A ver, ¿hay formas de paliar, de tratar, de atender COVID? Sí. Pero fíjense, es una enfermedad realmente muy traicionera por algunas de las cosas que les dije, por su explosividad. Es un virus realmente muy contagioso, pero tiene esa condición que va de pacientes infectados, de personas infectadas sin ningún síntoma, hasta personas que tienen un cuadro aparatoso y que en 72 horas, en 3 días, han fallecido. Así es el caso. Y el número de personas asintomáticas, dicen los estudios, varía entre 30 y 40%. Entonces, ahí hay un problema muy, muy serio. Hay un problema muy serio con COVID porque se transmite no solo por los gotículas de saliva, que pueden viajar 1 metro, metro y medio, no más. No, se puede generar en suspensión en el aire, en aerosoles, y puede estar en un ambiente cerrado, nada más con la persona respirando, inspirando, exhalando, y estar contaminando ese ambiente. Y si yo estoy mucho tiempo en ese espacio cerrado con una persona asintomática, pero que tiene el problema, puedo yo contagiarme. Entonces, ahí está el problema. Por eso hay que evitarlo, más que buscar el tratamiento ahorita. No hay un tratamiento único. Los anticoagulantes sirven, sí, cuando hay un problema de coagulación o cuando se prevé por el desarrollo del caso clínico. La hidroxiquinoleína no tiene un efecto. Algunos derivados del cloro no tienen un efecto. En los estudios clínicos que se han hecho, no es recomendable. No hay que hacer uso ni de eso, ni de otros productos que se han probado ser efectivos bajo tratamiento médico. Por ejemplo, antiinflamatorios, dexametasona, por ejemplo, algunos anticoagulantes, pero no de manera preventiva. De manera preventiva funciona y muy bien, 1, el cubrebocas. 2, la sana distancia, 1,5 metros por lo menos, 2 de preferencia. 3, no estar en conglomerados, y si tengo que estar, por el transporte público, porque voy en un camión, en un vagón del metro, tratar de que circule el aire e ir bien protegido con cubrebocas y, si puedo, con una careta, porque también la vía ocular es una posibilidad para el ingreso del virus al organismo. Y siempre, todas las acciones bajo conducción médica. ¿Cuál será el número de decesos? No lo sabemos. Se pueden hacer estimaciones. Se puede multiplicar. La propia Secretaría, se los decía en una de las láminas, la propia Secretaría dice que al día de hoy
tenemos en realidad 79,000 defunciones. Las 62,000 que nos informaron ayer en la noche, más otras 17,000 que son de enfermedades respiratorias virales. Y que ellos mismos, la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Nacional de Salud Pública, las ponen como muertes totales. Entonces, claro que las 62,000 no son. Y claro que se les dijo muchas veces al subsecretario López-Gatell, desde marzo, que tenía que tomar en cuenta las neumonías atípicas, virales, comunitarias. Y no se hizo caso sino hasta finales de abril. Hay todavía un rezago en ese terreno. Y por supuesto, muchas muertes, no sabemos cuántas, que no fueron consideradas. Seguimos, Francisco, Doctor con Narro, otras gracias por su preguntas. intervención. Yo tengo dos preguntas del público. Bueno, es una Isaac. combinada en las dos. La primera parte es, si hoy sabemos que se necesitan reformas educativas, reforma en salud, reforma, pero esos tardan tiempo. Si hoy el presidente López Obrador se levantara en la mañana y dijera, necesito un experto que maneje el sector salud, o necesito un experto otra vez en la UNAM y que maneje la educación en México, y lo nombrara a usted, ¿qué pasos haría claros, directos hoy en el sector salud? Y dos, en la parte universitaria, donde además no sé si podría ser un parteaguas también en la educación universitaria, considerando lo que se está dando en sentido de internet y todo como se está dando, ¿no? Claro. Bueno, primero tengo que decir con toda honestidad, pues que esta es una posibilidad que es prácticamente igual a cero. Pero vamos, jugando con la idea, ¿qué haría yo si yo tuviera la oportunidad de hacerlo? ¿Y por qué no lo hice en todo caso? Porque puede ser la pregunta, oiga, pues usted fue secretario de salud, ¿por qué no lo hizo? Bueno, no lo hice porque yo llegué los 2 años y medio últimos del periodo de gobierno anterior. Si a mí me dicen qué hay que hacer, yo les digo, necesitamos tener un servicio nacional de salud que sea público, que combine, que complemente el sector privado, pero un servicio nacional público que dé cobertura universal, que tenga mayores recursos, que cuente con una planificación pertinente, con una buena administración, que sea descentralizado, que los estados, las entidades federativas tomen la responsabilidad que les corresponde, que hagamos los esfuerzos para tener mejores posibilidades de equipamiento, infraestructura, poner a funcionar toda la infraestructura del país y tener un proceso de planeación de los recursos humanos. Más y muy importante, la participación de la sociedad. Miren, yo se los digo, yo fui subsecretario, fui director general en el área de la salud y fui secretario. Fui director de la Facultad de Medicina y fui secretario general en el IMSS. Conozco el sistema y yo les puedo decir, no ha habido para la salud de México mejor aliada que la mujer mexicana. La mujer ha sido la que ha llevado a los niños a vacunar. La mujer ha sido la que ha tenido la preocupación para el control del embarazo, para la atención adecuada hasta donde se puede dar del parto, del puerperio, para la vigilancia del niño sano. Tenemos que apoyarnos en las mujeres y tenemos que apoyar a las mujeres. Porque las mujeres hoy tienen un papel diferente. No es su casa, no. Y los varones tienen que transformar su manera de ver, de pensar y de actuar. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero yo no tengo duda. México tiene una enorme fortaleza. Se los decía yo, si no tuviera la fortaleza que tiene en la salud, las cifras que hemos visto de muertes serían todavía mucho peores. Entonces,
No, hay un sistema construido a lo largo de generaciones. Ahí pasaron Ignacio Chávez, Salvador Subirán, ahí ha estado la presencia de gente como el maestro Cumate, como Laguna, como De la Fuente. Ahí está el trabajo de Guillermo Soberón, de muchísimos médicos extraordinarios que en los últimos 75, 80 años generaron estas instituciones. Le toca a nuestras generaciones hacer la gran reforma para tener acceso universal, gratuito, de calidad a lo largo de los próximos años y para las siguientes generaciones. Y yo les digo, es factible. ¿Hay necesidad de invertir más? Sí. Con lo que se tiene no alcanza, pero tampoco es desproporcionado. Y en la parte de educación, si fuera rector... Y en la parte de educación, miren, por supuesto, Isaac, y claro, se necesita esa gran transformación. No podemos estar abajo del promedio de América Latina en cobertura de educación superior. La inversión de México en educación superior es muy limitada y el uso de la tecnología es muy dispar. Es absolutamente una muestra más de la gran desigualdad que tiene este país. No estamos aprovechando las facilidades que se tienen potencialmente. México por eso requiere una gran reforma de la educación integralmente vista. La educación elemental, la media superior y por supuesto la licenciatura y el posgrado. Y de nueva cuenta, es algo que está en el rango de nuestras posibilidades. Digo, yo creo. Doctor, yo tengo una pregunta del público que se parece mucho, pero es como una secuela de una que se acaba de hacer por parte de Isaac. Usted comentaba acerca de que se tendría que hacer un sistema público de salud en México y este es como el fin al que tenemos que llegar. La pregunta es, ¿cuáles serían los primeros pasos que se tendrían que dar para llegar a ese sistema público de salud que usted delineó? Otra vez, es una pregunta que tiene un contenido técnico muy importante. No es, de verdad, no es posible que manejemos ya ni siquiera por institución. No es nada más el expediente clínico del IMSS, el del ISSSTE y el de la Secretaría. Es que si ustedes van al hospital A, es una historia clínica y el hospital B de los públicos es otra diferente. No es posible que si una persona tiene acceso al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud o a Pemex o a Sedena o a la Secretaría de Marina, en cada sitio le tengan que abrir un expediente. Otra vez, la tecnología hoy permite tener un expediente electrónico, tener unos estudios de laboratorio que pueden ser compartidos. No hay que estar desperdiciando recursos que son escasos. Dos, en muchos sitios del país, Andrés, y para quien hizo esta pregunta, las instituciones públicas son complementarias. Se tienen que hacer acuerdos. Yo me precio de haber avanzado en eso con lo que ya había hecho la doctora Mercedes Juan, incluso años antes. Es este intercambio de servicios. Es esta capacidad de aprovechar lo que tenemos. A ver, no es comprensible que en Baja California Sur, y se resolvió, por lo menos en 2018 quedó establecido y formulado y convenido. Un paciente del IMSS que necesitaba un estudio de un problema de cáncer y un tratamiento, tenía que ir a Sonora, a Guadalajara o incluso a la Ciudad de México, cuando ahí hay un centro estatal de cáncer. ¿Qué hicimos? Convenios de intercambio de servicios. Ponernos de acuerdo cuánto cuesta hacer el estudio o dar el tratamiento.
y ofrecérselos, y claro, todo el mundo gana. El paciente no se desplaza, no deja su lugar. La institución no tiene que pagar el boleto de avión, no tiene que dar los viáticos, no tiene que venir con una persona acompañándolo y estar 3 días en Sonora, en Jalisco o en Ciudad de México. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y se pueden hacer de manera inmediata, preparando ese camino. Y todos tenemos que entender. Se tienen que romper mitos de que el sindicato 1, el sindicato 2 y el sindicato 3. Se tiene que entender que México es uno y que necesitamos un servicio nacional, como lo hay en muchas partes del mundo. Mi posgrado, como dijo mi querida Olga, lo hice en Inglaterra. Uno de los grandes orgullos. Después de la Segunda Guerra Mundial, formaron, organizaron el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud. Y 75 años se van a cumplir el próximo. Es uno de los orgullos de Gran Bretaña, del Reino Unido. Sí podemos. Doctor, pues muchísimas gracias. No sabe la conferencia, sobre todo la calidez con la que nos habla, el lenguaje tan sencillo que nos deja a todas las cosas muy claras. Yo quiero hacerle una pregunta. Se estima que la economía del país tendrá un decrecimiento económico promedio anual para 2020 10 y 12%. Probablemente la caída más fuerte para cualquier país en el mundo. ¿Será más por el COVID o por lo que ha hecho y o dejado de hacer el gobierno de Morena? Lo tengo que decir también con mucha claridad. Es mi opinión. Y sé que uno, por fortuna en este país todavía, y es parte de lo que tenemos que preocuparnos, el régimen de libertades, la libertad de decir, de pensar, de escribir, de dar opiniones, sin molestar a los demás, pero diciendo la verdad de cada uno. La economía mexicana ya no venía bien. 2019 no fue el mejor año. Por favor, veníamos para abajo, veníamos en cero o abajo, en números negativos. Y claro, se nos atraviesa la epidemia de COVID y peor tantito. Y claro, en mi opinión, lo he dicho muchas veces, lo reitero, no se toman las medidas para proteger la economía. No se toman las medidas para ayudar a quienes más lo necesitan. No se toman las medidas para cuidar el empleo, la planta productiva de este país. No se dan los apoyos que se dieron en muchas otras naciones, en la gran mayoría. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que vamos a pagar peores consecuencias por no haber hecho eso. Es una mezcla entonces de cosas que se venían mal haciendo y asuntos y temas que se profundizan en razón de la parálisis económica que ha generado en el mundo y en México la pandemia. Y gracias, Denise, por la generosidad del comentario. Francisco, vas tú. Francisco, tienes apagado tu micrófono. Gracias, Isaac. Gracias por tu ayuda técnica. Digo, doctor, aquí tenemos una pregunta interesante que habla de perspectiva y de ideas a futuro. Y dice la pregunta, ¿se pudiera proponer una célula de investigación en México para futuras vacunas, para virus en México? ¿Y qué instituciones integrarían el equipo? Y dígame cuál es el talento necesario y si se podía, y hay en México, las personas, los equipos para tener éxitos. Sí, Francisco, yo creo que esa pregunta me leyeron la mente. Y les voy a decir por qué. Primero, porque es una pregunta realmente muy oportuna. Y segundo, porque me consta, de verdad.
que tenemos en nuestro país talento extraordinario en materia de enfermedades virales. Tenemos investigadores de altísimo nivel. Lamento tener que decirlo, pero lo voy a decir. Voy a mencionar a un investigador, Carlos Arias. Puedo mencionar 10, pero me quedo con uno. Carlos Arias fue director del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es un gran investigador y es una de las personas que sabe en serio sobre el tema de los virus. Él planteó, yo era secretario, y por supuesto yo hice todo lo que pude, hasta donde me daban las capacidades para negociar con CONACYT, para negociar con la UNAM, para negociar con otras instituciones, para que montáramos multiinstitucionalmente con el Politécnico, el Cinvestav, con otras universidades, un centro de virología. Hoy digo, qué pena que no lo hicimos. Hoy digo, urge que lo hagamos. No es algo que esté fuera de la posibilidad del país y está el talento, Francisco. Se puede hacer. Podemos, de hecho, muchas de las pruebas de diagnóstico las están haciendo investigadores mexicanos en el sector salud, en el Instituto de Medicina Genómica, en la universidad, en Cinvestav, en otros lugares, en Monterrey, la Uni de Nuevo León. Vaya, hay capacidad, hay recursos, hay gente preparada, faltan recursos, pero tampoco es tanto. Tenemos que puntualizar bien nuestros propósitos, nuestras metas. Esa debe ser una tarea. Isaac. ¿Quieres que yo? Perfecto. Doctor, tenemos aquí varias preguntas. Una muy importante es, ¿qué hacer con los insumos de equipos de protección personal para el personal de salud? Hoy que está contemplado el fin de año con cubrebocas, otros, ¿qué se puede hacer con todos estos? Porque no acabamos, ¿no? Con todo esto. Y dos, ¿sí? La parte de qué hacer, o sea, ¿a quién le vamos a echar culpa en un momento dado? Es culpa de la economía y de todo. Es culpa de Morena, es culpa de la crisis, es culpa de COVID, o sea, ¿de qué es todo esto, no? Sí, miren, yo digo que en el servicio público, la verdad, el manejo de la verdad es fundamental. Yo le recomiendo a todos que traten de manejarse con la verdad siempre. Y a veces cuesta trabajo. Y mi lección personal es que es mejor decir la verdad. Y que en el servicio público es indispensable. Se nos dijo en enero, se repitió en febrero, se insistió en marzo que estábamos preparados para atender. Y era mentira. Tan era mentira que en junio, a principio de junio, seguíamos recibiendo ventiladores, por ejemplo. Se dijo que estábamos preparados y las expresiones de malestar del personal de salud por falta de equipos de protección personal fueron reiteradas marzo, abril, mayo y todavía en junio. ¿Hay responsables? Sí, sí hay responsables. Y yo no puedo entender cómo se está tan tranquilo frente a una falla de ese tamaño. Han muerto cientos de trabajadores de la salud que no debieron haber muerto en un alto porcentaje. Se tuvieron casos de brotes en hospitales públicos.
no se tenían los protocolos, ni el equipo personal de protección, ni los protocolos de actuación. Entonces, no, perdón, se tiene que decir la verdad. Y yo sé que a veces es muy dura. Pero al final se tendrá que hacer un recuento. Y muchos vamos a decir nuestra verdad al respecto. Porque lo que no se vale es que en medio de una situación como esta se termine diciendo que ha sido un gran manejo, que la estrategia ha funcionado. El 97%, 97%, más del 97% de los casos y de las defunciones se han registrado desde que, comillas, 26 de abril y 28 de abril, se domó la epidemia, se aplanó la curva. No, no es correcto. Entonces, si sí hay responsabilidades, no me corresponde a mí decir quién es o quiénes son, porque además tampoco es una sola persona. Francisco. Sí, bueno, no sé, creo que se nos está acabando el tiempo, doctor. No sé si Denise ande por ahí, andaba traficando, pero yo quiero volver a repetir, doctor, primero que nos dé un cierre, si le parece, con sus últimos comentarios, y después de eso, pues, quisiéramos agradecerle y asegurarle que vamos a luchar por un acuerdo nacional ciudadano y de todos los sectores. Sí. Es nuestro compromiso, doctor. Sí. Gracias, y escuchamos su cierre y creo que con esto terminaríamos. Bueno, mi cierre va a ser relativamente simple, sencillo. Mi cierre tiene que ver con el país. La grandeza de México reclama de la grandeza de la sociedad, de las personas, de los mexicanos. Y ahí están y estamos quienes estamos hoy en esta conversación y muchos, muchos otros. Ustedes tomaron desde hace semanas, meses, algunos seguramente, años, decisiones para hacer cosas en favor de nuestro país. Pensemos en el futuro. Pensemos en las nuevas generaciones. Pensemos en los grandes instrumentos de igualdad. Los grandes igualadores sociales son la salud y la educación. Démosle la prioridad que corresponde. Y a quienes, como ustedes, han ganado en capacidad organizativa, les toca una responsabilidad adicional. Les toca convocar a más. Les toca proponer. Les toca mover conciencias. Les corresponde hablar con unos y con otros. Les toca, y qué bueno que Francisco, usted lo dijo, promover un acuerdo nacional ciudadano. Demos la muestra desde la ciudadanía a la política, los políticos y las estructuras políticas. Demos el ejemplo a los partidos. La democracia funciona en Occidente con los partidos, pero ni los partidos ni la democracia existen sin los ciudadanos. Entonces, excelente. Ahí está la gran tarea y ahí están los grandes instrumentos. Promovamos ese acuerdo nacional ciudadano y fijémosles a los partidos que tengan la convicción de sumarse las metas, los rumbos, los nortes que se tienen que seguir. Excelente mensaje, doctor. En verdad, le agradecemos muchísimo este cierre, toda la conferencia, su calidad y su calidez al expresarse con toda esta información. Y en verdad, como ciudadanos, realmente nos comprometemos por México a seguir adelante, a convocar. Y le queremos dar las gracias
de todos los organizadores y también a nombre de Civilitas, ahora Andrés, por favor, a nombre de Ciudadanos MX. En verdad, doctor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Como le dije en la llamada que tuvimos, bienvenido a las filas ciudadanas para dar la batalla por México. Me anoto con ustedes. Gracias, doctor. Ahora, si el micrófono todo, diremos una